Hola a todos y todas, ¿cómo están? Eh, bueno, he decidido hacer un pequeño video explicativo sobre la última parte de lo que vimos en la clase pasada de muestreo, dado que, bueno, ya estaban cansados. Habíamos visto muchos conceptos, muchas preguntas surgieron también, pero no nos pudimos meter bien en lo que es la teoría de la probabilidad aplicada al muestreo. Sí, ya para el final de la clase, cuando yo corté, había muchos menos alumnos. Por lo tanto, decidí armar este video explicativo para explicar precisamente muchos conceptos y nociones eh, que vamos a necesitar para el muestreo. Y les voy a pedir que vean este video, ¿sí? Y anótense todo lo que sea necesario para antes de la clase que viene el miércoles próximo, ¿sí? Yo sé que el martes tienen clase de consultas con Yemi, el miércoles ya nos vemos, o sea, tenemos muy poquito tiempo, tienen muy poquito tiempo para ver este video, eh, cosa de lo que soy consciente, ¿sí? Pero bueno, agregué al PowerPoint varias cosas explicativas para que sea lo más claro posible lo que es la aplicación de la teoría de la probabilidad al muestreo, no a otras cosas. ¿Sí? La teoría de la probabilidad sirve para un montón de cuestiones en la inferencia estadística, pero nosotros solamente la vamos a usar en el muestreo, y lo que yo agregué estos días de feriado, ¿sí? Es precisamente para eso, ¿sí? Para aclarar cosas, para que puedan utilizarlas y entenderlas bien. Entonces, les voy a compartir acá la pantalla y voy a tratar de ser lo más claro posible, ¿sí? Vamos acá. Me voy a ocultar y acá estamos. Bueno, vamos a precisar algunos conceptos. Para entender la teoría y la práctica del muestreo probabilístico necesitamos brevemente tener una noción de probabilidad. En este caso, probabilidad aplicada al muestreo. Tomemos una variable aleatoria cualquiera. La edad, el peso, la glucemia, lo que querramos, ¿sí? Da una variable aleatoria X, es decir, que la seleccionamos aleatoriamente o nos viene dada de manera aleatoria. Si hacemos un conteo de los valores que asume esa variable y los graficamos en un histograma o los construimos una tabla de frecuencias, simple o acumulada, o hacemos cálculos directos, bueno, podemos obtener distintos valores o medidas, ¿sí? Depende si la variable es continua, discreta, ¿sí? Acá vamos a trabajar principalmente con variables cuantitativas continuas, ¿sí? Pero también pueden ser utilizadas también para discretas. Podemos calcular promedios, frecuencias, podemos calcularle la mediana, la moda, el rango, la varianza, el desvío estándar, que lo vimos en la clase pasada, el desvío estándar, ¿sí? Cómo calcularlo, este, pero vamos a seguir adelante. Todo se resume en una simple pregunta, o sea, todo lo que es la probabilidad, la teoría de la probabilidad, este, aplicada a cualquier cosa en la inferencia estadística, se resume en una única y simple pregunta. ¿Cuán probable o qué probabilidad existe de que ocurra un fenómeno, acontecimiento o suceso? O sea, ¿cuán probable es que ocurra? ¿Es alto o es bajo? No sé, si dimos el ejemplo de que si en la clase la edad promedio es 30 años,
Bueno, ¿cuán probable es que alguien tenga 55 años? Bueno, es bajamente probable. Tiene bajas probabilidades. ¿Cuán probable es que alguien tenga 20 años? También muy baja es la probabilidad. ¿Sí? ¿Cuán probable es que alguien tenga 31 años, dado que la media es 30? Es altamente probable, hay alta probabilidad. ¿Sí? Entonces todo se resume a esta pregunta. Y hay un par de ejemplos que podemos dar, que es qué probabilidad hay que una variable aleatoria asuma un determinado valor, qué sé yo, 31 años, 32 años, 40 años. ¿Qué probabilidad hay de que la media de una variable asuma determinado valor? ¿Qué probabilidad hay de que dos medias extraídas de dos muestras independientes sean iguales? Esto es típico de lo que hacemos, el tercer ejemplo, lo que hacemos en test de hipótesis, que no los vamos a utilizar acá. Acá no vamos a trabajar con test de hipótesis, lo van a ver con Gemi en la materia de métodos estadísticos, ¿sí? Y así otras cosas más, pero siempre viendo cuál es la probabilidad de ocurrencia. Dependiendo entonces de la variable, de que la variable sea, dependiendo de qué variable sea, perdón, y de las condiciones en las que éstas ocurran, mediante ciertas operaciones matemáticas puede compararse a esa distribución real a una distribución de probabilidad teórica. Tenemos una distribución real de frecuencias acá, ¿sí? Lo que hay acá adentro son frecuencias, ¿sí? De tales valores en una variable X, que puede ser el peso, la edad, la talla, la glucemia, el hematocrito, no sé, el resultado de un test en sangre para cierta este, afección, lo que sea, tenemos frecuencias reales, y acá lo que tenemos es una distribución teórica de probabilidad, ¿sí? En este caso es una distribución normal. Lo que hay acá adentro son frecuencias, mientras lo que hay acá abajo de la curva, ¿sí? Y lo que hay adentro de la curva son probabilidades. Acá hay frecuencias y acá hay probabilidades de ocurrencia. Lo que vamos a hacer es pasar de esta a esta otra, ¿sí? De esta a esta otra porque nos va a ser muy útil para distintos propósitos. Y vamos de vuelta con esto que yo sí les leí la vez pasada, cuya fuente es buscando, y me pareció muy buena la explicación, por eso puse la fuente, Wikipedia, no plagio acá a nadie, yo pongo la fuente. No nos vamos a meter en formuleos innecesarios para esta materia, pero vamos a ver conceptualmente esto. Una distribución de probabilidad, ¿qué es? En teoría, la probabilidad y estadística, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable la probabilidad de que dicho suceso ocurra. De vuelta, la distribución de probabilidad de una variable es una función que le asigna a cada suceso, ¿sí?, definido sobre la variable. Vamos a agarrar, por ejemplo, a todos los sujetos y les vamos a medir una variable y vamos a ver la probabilidad de que dicho suceso ocurra, de que dicho valor, por ejemplo, ocurra, de que tenga determinado promedio, de que un valor extremo ocurra o un valor tenga alta probabilidad. Vamos a ver esas probabilidades. La distribución de probabilidad está definida sobre el conjunto de todos los sucesos. Necesitamos medirla en todos los sujetos, la variable. También puede decirse que tiene una relación estrecha con las distribuciones de frecuencias. Pero en este caso no van a ser frecuencias, sino que van a ser probabilidades.
De hecho, una distribución de probabilidad puede comprenderse como una frecuencia teórica, ¿sí? Pero en este caso, de probabilidades de ocurrencia de un fenómeno, ¿sí? Y no de la frecuencia empírica, ya que describe cómo se espera que varíen los resultados, ¿sí? ¿Cuán probable es que mañana llueva? ¿Cuán probable es que por ejemplo, cuando yo aprendí esta estadística, y usábamos, por ejemplo, la distribución binomial, ¿sí? Perdón, la de Poisson, la distribución de Poisson, que es otra distribución que es distinta a la normal, decíamos, bueno, si el promedio de accidentes viales en determinada esquina es tal en las últimas semanas, ¿cuán probable es que si yo salgo a la calle y maneje tenga un accidente vial? Ahí tenemos otra probabilidad, ¿sí? La distribución de probabilidad está completamente especificada por la función de distribución, ¿sí? Cuyo valor en cada X es cada valor real, es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a determinado valor. Sabemos, todos sabemos, que la probabilidad de que ocurra de X, un suceso X, va de 0 a 1. La probabilidad 0 es que no hay probabilidad y 1 es que efectivamente ocurra. Pero entre 0 y 1, ¿sí? Lo que tenemos es una escala continua que puede asumir infinitos valores. La distribución de probabilidad entonces tiene muchas propiedades y sirven para múltiples propósitos. En el muestreo, que es lo que a nosotros nos interesa, nos va a servir, por ejemplo, para calcular el tamaño de la muestra, para realizar estimaciones por intervalos de confianza, para calcular errores estándar, márgenes de error, entre otras cosas, dentro del muestreo. Y también sirve para otras cosas, como para realizar test de hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, cuán probable es que la media de una muestra sea distinta a la media de otra muestra, ¿sí? Test de hipótesis, entre otros ejemplos, di un ejemplo solo. Los test de hipótesis que no veremos nosotros en esta materia, lo van a ver con Gemini. Hay un montón de distribuciones de probabilidad, muchas, ¿sí? Hay distintos tipos y se utilizan dependiendo de diferentes factores. Acá yo les puse algunos ejemplos graficados. La T-de-Student, una distribución T-de-Student que es simétrica, como ustedes pueden ver, una distribución normal, ¿sí? Y estas dos van a ser las que vamos a usar en el muestreo. Principalmente la normal. ¿Por qué? Porque la T-de-Student se usa para muestras muy chiquitas, menores o iguales a 30 sujetos. En cambio, la distribución normal ya la podemos usar de ese valor hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta distribución T-de-Student, cuando supera los 30 sujetos, se parece ya y se comporta como una normal, ¿sí? Entonces, vamos a usar ambas, pero principalmente la normal. Después tenemos la distribución gamma, que la usamos para otras cosas, la binomial, la de Poisson, que les mencioné antes, la chi cuadrado, por ejemplo, que se usa para ver la probabilidad, ¿sí? De que dos sucesos sean independientes uno del otro, ¿sí? O que no sean independientes. La distribución de Laplace, la distribución logística, sé que se usa muchísimo en epidemiología, ¿sí? Para ver las probabilidades, ¿sí? De que ocurra determinada
afección o enfermedad, por ejemplo, ¿sí? Y ver la evolución de ella. La F de Fisher, ¿sí? Que se usa muchas veces conjuntamente con la chi cuadrado, ¿sí? Entre muchas otras distribuciones de probabilidad. En un muestreo entonces probabilístico necesitamos básicamente dos: la distribución t-student y la distribución normal. Básicamente vamos a trabajar con dos pasos, ¿sí? El primer paso, que ahora lo voy a leer, pero se lo resumo ya, es transformar una distribución real de frecuencias, ¿sí? Con la variable original en una otra distribución estandarizada, ¿sí? En otra distribución estandarizada, donde ya no va a tener la unidad de medición original, como la edad, la altura, o el peso, o lo que sea, sino que va a tener otra medida, ¿sí? Cada sujeto va a tener otra medida que ahora lo vamos a ver. Entonces, el primer paso es que depende de la variable, las condiciones en las que se da, la forma de la distribución y determinados parámetros, se aplican ciertos procedimientos matemáticos para estandarizarla. Estandarizarla significa transformarla en otra distribución que es casi igual, ¿sí? Pero con otras unidades de medición. Con esto se le quita su unidad de medición original y se pasa a otro tipo de medida para después buscar cuál es la distribución de probabilidad más semejante y la que puede aplicarse para lo que se quiera, ¿sí? Que en este caso dijimos cuán probable es que ocurra un suceso. Ejemplo, si se va a estandarizar una variable normalmente o casi normalmente distribuida, se transforman sus unidades de medición original en lo que llamamos puntuaciones Z, ¿sí? En vez de tener 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, lo que sea, vamos a tener un Z, Z igual 1, Z igual 1,2, Z igual 1,25, Z igual a 1, a 1,321, Z igual a menos, hay valores positivos de Z y valores negativos, ¿sí? De Z. Donde Z es igual a el valor de la variable para cada sujeto menos la media, ¿sí? De la muestra dividido el desvío estándar de la muestra, ¿sí? Así obtenemos las puntuaciones Z para cada sujeto. Cada sujeto va a tener una puntuación Z, ¿sí? En su valor. Este es el primer paso, estandarizar la variable original. El segundo paso es utilizar la distribución de probabilidad adecuada a la variable, ¿sí? Condiciones en las que se da, parámetros necesarios y forma de la distribución. Esto quiere decir que vamos a buscar, ¿sí? A partir de esa distribución Z, cuál es la que le podemos aplicar y para qué, ¿sí? En concreto, entonces, lo que vamos a hacer es transformar una distribución de frecuencia real en una frecuencia estandarizada. Esta es la real, ¿sí? Adentro, en la altura, hay una cuantificación de frecuencias, de distribución de frecuencia real. Entonces, en una distribución estandarizada, ¿sí? Que va a ser esta otra. Adentro y en la altura hay una cuantificación de frecuencias, pero estandarizadas mediante determinada fórmula. En el caso de la normal, ya vimos que vamos a estandarizar a valores o puntuaciones Z, que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Z igual 0, Z igual 1, Z igual 2, Z igual 3, y también negativos, Z igual menos 1, Z igual menos 2, Z igual menos 3. Por eso decimos acá que hay puntuaciones
zetas. Este es el primer paso, pasar de esta a esta. A partir de esto sabemos que podemos usar la distribución normal. ¿Ven la línea roja acá? Esta línea roja. Bueno, esta línea roja es una distribución normal. Perdón, una distribución normal. Y por la forma de la distribución de la variable estandarizada, sabemos que podemos usar esta otra distribución. ¿Sí? Es una distribución normal. Adentro y en la altura hay probabilidades de ocurrencia. Ya no hay frecuencias, hay probabilidades acá adentro. Tiene una media igual a 0 y un desvío estándar igual a 1. ¿Sí? Entonces, una distribución normal, y específicamente la que llamamos normal estandarizada, ¿sí? Tiene esto. Si ustedes ven, acá podemos ubicar la media. La media es 0, ¿sí? ¿Sí? Que ya no se mide con puntuaciones Z, sino con desvíos estándar, ¿sí? Desvío estándar igual 0, desvío estándar igual 1, desvío estándar igual 2, desvío estándar igual 3, y así con los valores negativos exactamente igual. Cuanto más cerca estamos acá del medio, como ustedes ven, hay más probabilidades de ocurrencia. La altura nos indica las probabilidades de ocurrencia. ¿Sí? Cuanto más lejos y nos acercamos a los extremos, menos probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, acá, o por ejemplo, esta otra parte de acá. Entonces hicimos dos pasos. Pasar de una distribución de frecuencia real a una distribución estandarizada. Esa estandarizada, ¿sí? La comparamos o la analizamos a partir de las distintas distribuciones de probabilidad que tenemos. Sabemos que podemos usar la normal, ¿sí? Y va a ser esta la normal, que siempre estandarizada va a tener como ya estandarizamos acá, ¿sí? Esta va a estar estandarizada, va a tener un promedio 0 y desvío estándar 1. Y va a haber 2 desvíos estándar, 3 desvíos estándar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando nos encontramos adentro de esos desvíos, ¿sí? Vamos a saber a través de una tabla, a través de R, a través de distintos métodos, qué probabilidad hay de ocurrencia de ese fenómeno. Entonces vamos a hacer estos dos pasos. Y a partir de esto sabemos que podemos usar la distribución normal. Esta notación que yo usé acá significa lo siguiente, que la variable x se comporta o tiende, este símbolo acá es se comporta o tiende a una normal, n es de normal, con media 0 y desvío estándar 1. Para estandarizar ya vimos cómo es. ¿Sí? La estandarizamos a puntuaciones Z, que son el valor de cada sujeto, menos la media del grupo, dividido el desvío estándar del grupo, que ya vimos en clase, ¿sí? Cuál es la fórmula para calcular el desvío estándar, ¿sí? Esto nos permite transformar valores concretos en valores estandarizados bajo distintas distribuciones de probabilidad para realizar estimaciones y ser utilizadas en inferencia estadística y en el muestreo. Como ustedes pueden ver acá, sabemos que la media, ¿sí? Es 0, la media es 0, bajo el primer desvío estándar hacia arriba y hacia abajo, o sea, más o menos un desvío estándar, está en el 68,3% de las observaciones. El 68,3% de los sujetos caen bajo más o menos un desvío estándar. El 95,5% de los sujetos están bajo más menos 2 desvíos estándar. Más sería acá, menos sería acá. Y, ¿sí? El 99,7% de los sujetos caen más menos 3 desvíos estándar.
¿sí? Que estamos acá. La media, entonces dijimos, es 0 y el desvío estándar es 1, ¿sí? Las desviaciones hacia valores negativos o positivos se calculan mediante desvíos estándar que computamos mediante la fórmula que ya vimos. La función de densidad para construir la curva y las probabilidades bajo ella se hacen mediante una integral que no nos interesa aquí. Y acá vemos lo que vimos antes, ¿sí? ¿Qué porcentaje de casos caen, ¿sí? bajo la curva o están adentro de la curva cuando utilizamos más menos un desvío estándar, más menos dos desvíos estándar o más menos tres desvíos estándar? Esta es una tabla de probabilidades de la distribución normal. Lo que hay acá adentro son probabilidades. Y lo que hay acá en la columna y en esta fila, ¿sí? Con esto construimos la puntuación Z, o lo que llamamos puntaje crítico. Puntaje crítico o puntuación Z, ¿sí? Lo que hacemos es tomar, por ejemplo, acá, no sé, un valor 2,01, 2,01, ¿sí? Esperen un segundito. Vamos acá. 2,01 es mi puntuación Z. Voy acá abajo y veo que esta es la probabilidad de ocurrencia. Esta tabla es de un solo lado, como lo grafica acá, de la curva normal. Nos da la probabilidad en un solo lado de la curva normal. Después hay otras tablas de probabilidad normal que nos dan, ¿sí? los dos lados, la probabilidad en los dos lados de la curva, ¿sí? Pero si quisiéramos, por ejemplo, nosotros saber qué probabilidad hay que caiga acá, ¿sí? Que el puntaje Z sea acá, que el sujeto haya tenido esta puntuación, ¿sí? Bueno, la probabilidad es, estoy luchando con el mouse, la probabilidad es esta, muy chiquitita, ¿sí? Pero calculamos de esa forma. Tenemos las tablas de probabilidad, o también tenemos funciones que ahora vamos a ver en R, que nos calculan esa probabilidad de ocurrencia de ese fenómeno. Esta tabla, nuevamente, es de un solo lado de la curva, ¿sí? Pero hay otras que nos dan los dos lados de la curva y hay otras que son a la inversa. Lo que hay adentro son puntuaciones Z, ¿sí? Y lo que hay afuera, ¿sí? son probabilidades. Pero principalmente usamos esta tabla, ¿sí? Ejemplo de tabla de probabilidad bajo una distribución normal de un solo lado de la curva. Si quisiéramos saber la probabilidad a ambos lados de la curva, simplemente multiplicamos la probabilidad por 2. ¿Sí? Simplemente multiplicamos la probabilidad por 2. También podemos hacer el camino opuesto, buscar dentro de la tabla la probabilidad que queremos, acá adentro, y fijarnos en la primera columna y primera fila qué puntuación Z nos da. Buscamos, por ejemplo, esta probabilidad que corresponde a la puntuación Z, ¿sí? 1,50 y creo que elegí esta, 1,54. ¿Sí? Podemos hacer el camino inverso. Vamos a ver un ejemplo. Si Z es igual a 1,96, que es muy utilizado este valor, y lo vamos a usar mucho para el muestreo, Z igual a 1,96, ¿sí? O es el desvío estándar, es 1,96. Fíjense acá, 1,9, ¿sí? ¿Dónde estoy el mouse? 1,9 y acá está el 6. Bajamos hasta acá y nos da que la probabilidad es
0,4750. 0,4750. ¿Sí? Si la multiplicamos por 2, nos da esto, 0,95%. ¿Sí? Entonces, ejemplo, si z es igual a 1,96, la probabilidad de ocurrencia es 0,450 en un lado de la curva. Si queremos a ambos lados, lo que hacemos es multiplicarla por 2 y nos da que 0,95, o sea, el 95% de probabilidad. De todos modos, el puntaje Z puede ser utilizado por otras cuestiones en inferencia estadística, para calcular el tamaño de la muestra, construir intervalos de confianza y calcular márgenes de error. Pero eso lo veremos después. Simplemente tomemos esta idea, que lo que vimos abajo de la curva son estos. Básicamente son probabilidades de ocurrencia. Y el puntaje, por ejemplo, acá, que le elegimos, es el puntaje Z, que es lo que tenemos combinando estas con estas. Ejemplo para graficar en software R, no lo vamos a hacer, pero simplemente si ustedes quieren probarlo, se usa este script, ¿sí? Con este script definimos una variable X, ¿sí? Una variable Y que nos da la densidad normal, ¿sí? De X, que es esta que está acá, ¿sí? Y el plot, ¿sí? Que va a ser este plot, ¿sí? Donde acá tenemos la media y acá tenemos los desvíos estándar hacia arriba y desvíos estándar hacia abajo. No vamos a graficar esto, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver este ejemplo. Supongamos que elegimos, que estandarizamos, ¿sí? Y al sujeto le da en la variable que vamos a elegir un z, ¿sí? Ponemos alfa dividido 2 porque es solamente de un lado de la curva, por eso dividido 2, si no pondríamos alfa, ¿sí? Le da el puntaje z de 2,32. 2,32 que lo vamos a tomar como, lo vamos a llamar valor crítico, que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué probabilidades hay acá adentro? ¿Qué probabilidades hay acá adentro? A esto lo vamos a llamar alfa o probabilidad de error, ¿sí? Alfa, ¿sí? Dividido 2, porque no usamos los dos lados, sino que usamos solamente uno, es igual a 0, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ir a la tabla y buscamos 2,32, buscamos adentro de la tabla y nos da 0,0102, o sea, el 1%. Hay un 1% que el sujeto tenga, no sé, tal edad, tal peso, tal altura o lo que sea, ¿sí? Pero estandarizado en este caso, ¿sí? Estandarizado, por eso usamos Z. Entonces, si Z es igual a 2,32, la probabilidad, ¿sí? También la podemos calcular de esta manera. 0,5 porque de acá hasta acá hay 0,5 de probabilidad. De acá hasta acá tenemos otro 0,5. Acá adentro hay 0,5 de probabilidades. Acá hay 0,05 de probabilidades contando esto, todo esto, ¿sí? Como vamos a usar solamente un lado de la curva, ¿sí? La probabilidad de que z sea igual a 2,32 la podemos buscar adentro de la tabla o, ¿sí? Que adentro de la tabla nos va a dar esto, ¿sí? O hacemos 0,5, que es todo esto de acá hasta acá, menos esto, ¿sí? Perdón, no menos esto.
hacemos todo esto que da hasta acá, que es 0,5, menos esto, ¿sí? Menos esto, que nos va a dar, ¿sí? Justamente, que de acá hay 0,4898 de probabilidad, ¿sí? O sea, el 48%, ¿sí? O 48, casi 49%. Igual a 0,0102, ¿sí? Nos va a dar como resultado que esta parte va a ser igual a 0,0102, o sea, el 1%. El 1%. ¿Sí? Dijimos, ¿sí? Vamos a ver esta barrita de acá, de acá abajo, ¿sí? Que 0,5 menos alfa dividido 2, ¿sí? Es igual a 0,5 menos 0,0102 igual a 0,4898. O sea, de acá a acá hay 0,4898. ¿Sí? O sea, el 49%. Y si queremos ver cuánto hay de acá, qué probabilidades hay de acá hasta acá, lo que hacemos es, ¿sí? Esto es 0,5. Ya sabemos que es 0,5, ¿sí? Acá ya sabemos que es 0,4898, ¿sí? Pero de acá a acá, de acá hasta acá hay 1. La probabilidad que hay bajo la curva desde este extremo hasta este otro extremo es 1. Entonces hacemos 1 menos este cachito, que es 0,0102, nos da 0,9898. 0,9898. Quiere decir que de acá hasta acá, lo que hay bajo la curva, tiene un 99% de los casos. Hay un 99% de los casos y acá hay solamente un 1% de los casos puede caer. 99, 1%. Sumados nos da 1. Acá tenemos el valor crítico, pero a 2 colas, lo que llamamos 2 colas. O sea, los dos lados de la curva. Esto es z igual menos 2,32 y acá z es igual a más 2,32. ¿Sí? Y si queremos saber cuánto hay de acá hasta acá, ¿sí? Hacemos 1, que es este, el total, menos el doble del que habíamos visto antes, ¿sí? Que nos da 0,0204. O sea, perdón, ¿sí? 0,0102 por 2, o sea, por 2, nos da 0,0204. Hacemos 1, que es el total, menos este valor, y nos da 0,9796, o sea que el 98% de los casos, ¿sí? Caen acá adentro. Caen acá dentro de esta curva. ¿Dónde están los dos, el 2% restante? Bueno, un 1% está acá y el otro por ciento está acá. ¿Sí? En R. ¿Sí? Para muestreo vamos a usar casi siempre 3 valores críticos de Z. ¿Sí? 3 valores críticos de Z. ¿Sí? Que van a ser 0,65, 1,96, que va a ser el más utilizado, y 2,58. En realidad es 2,57 y hay varios decimales.
yo lo redondeé a 2,58. Acá también hay varios decimales atrás, pero redondeé los números. ¿Sí? ¿Cómo los obtenemos en R? Con la función qnorm. Qnorm. ¿Sí? Qnorm. Y colocamos adentro de qnorm el cuantil, ¿sí? Que necesitamos. El cuantil que necesitamos. El 95, el 97 y el 99%. ¿Sí? Vamos un segundo a... Vamos un segundo a R. Esperen que ubico R. Acá. Y vamos acá. En la normal, para calcular el valor Z, podemos usar estas tres. Un norm del cuartil, no cuartil, perdón, del cuantil 0,95 me da 1,64. Del cuantil 0,975 me da 1,95. Que yo redondeé en 1,96, como ustedes vieron en el PowerPoint. Y si quiero el cuantil de 0,995, ¿sí? Que me abarque casi todo, ¿sí? Que me abarque casi todo, lo que voy a tener entonces es 2,575, que yo lo había redondeado a 2,58. ¿Sí? Vamos de vuelta acá. Vamos de vuelta acá. A esta. 2,65, 1,96, 2,58. Redondeados, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos de esta forma. ¿Sí? Si buscamos en la tabla normal, vamos a ver que 0,95 dividido 2, o sea, una de las dos lados de la curva, una cola, va a ser 0,475, o sea, 47,5% de los casos. En esta otra, ¿sí? Si vamos a la tabla de una cola normal, hacemos 0,975 dividido 2, me da 0,4875, o sea, el 48% de los casos, casi 49% de los casos, ¿sí? En un solo lado de la curva, ¿sí? Y acá, en esta otra, ¿sí? Si le divido por 2, me da casi el 50%, casi, ¿sí? Casi el 50%, el 49%. Entonces, esto es a dos lados y esto es a un lado. Lo que hice fue dividirlo por 2. Pero podemos hacer otra operación. Podemos tener los puntajes ya, las puntuaciones Z. ¿Sí? Y queremos ver qué probabilidad, por eso P-norm, probability norm, ¿sí? ¿Qué probabilidad hay de que ocurran estos, ¿sí? De que se den estas puntuaciones Z, ¿sí? Entonces vamos de vuelta al R y vamos a calcular justamente la probabilidad dado un valor crítico Z. Vamos a poner acá, perdón, voy a borrar acá abajo, ahí estamos, vamos acá arriba, y me dio 0,95. Si yo tengo un valor crítico de 1,95964, o sea, 1,96, el valor va a ser 0,9, la probabilidad va a ser 975. Y si yo tengo un valor crítico de 2,575, ¿sí? La probabilidad va a ser de 0,995, altísima, de ocurrencia. ¿Sí? Volvemos entonces a nuestro power, que es lo que tenemos acá. Exactamente lo que tenemos acá. ¿Sí? Usamos estas funciones en R y nos da la probabilidad. Acá al revés.
Parto de un puntaje Z y quiero ver la probabilidad, estos a dos colas, estos a una cola, y a la inversa, parto, ¿sí? De la puntuación, no la puntuación Z, sí, sí, perdón, parto de la puntuación Z, acá. Acá partía de la probabilidad, perdón, acá partía de la probabilidad. Y quería saber qué puntuación Z me daba. Me dan estas. Esto tendría que haber, esta diapo tendría que haber estado al revés. Esto tendría que haber estado acá y esto tendría que haber estado de este lado. Lo mismo acá abajo. Pero bueno, no importa. Lo repito. Parto, ¿sí? De una determinada probabilidad, ¿sí? Y me da un puntaje. Parto, ¿sí? De un puntaje y me da la probabilidad. Esto después ejercítenlo, experimentenlo y van a ver, para no confundirse, esto que yo puse de este lado en rojo y este lado en verde, ¿sí? Tendría que estar al revés. ¿Qué sucede cuando el tamaño de la muestra es muy chico? Bueno, cuando n es mayor a 30, utilizamos la distribución normal. Cuando n es menor o igual a 30, utilizamos la distribución t de student, que sabemos que ambas son simétricas y que cuando n, ¿sí?, tiende a más de 30 o es más de 30, ¿sí?, ya dejamos de usar esta t de student y usamos la distribución normal. Esta es la distribución t de student. Vamos a ver por qué hay distintas líneas. No importa. Y distintas alturas. Lo que sabemos es que es simétrica, que tiene media cero, ¿sí? Y acá también hay como si fueran desvíos, ¿sí? Cuando la distribución de la variable en la población está normalmente distribuida o es parecida a ella, 2, n es pequeña, menor o igual a 30, ¿sí? Cuando n es mayor a 30, la distribución tiende a ser normal, con lo que ya no hace falta utilizar la distribución t de student, sino la distribución normal, z, ¿sí? No la t, sino la z, lo que vimos antes. La distribución estándar de la población, la desviación, perdón, estándar de la población, es esta que vemos acá. Es desconocida y debe ser estimada a partir de los datos de la muestra. Voy a repetir. Hay tres condiciones para utilizar la t de student. Uno, que la distribución esté normalmente distribuida. Dos, que n sea menor o igual a 30. Y tres, que la desviación estándar de la población sea desconocida. Estas tres condiciones son las que nos hacen utilizar la distribución t de student. Cuando se dan estos supuestos, estas tres condiciones, no utilizamos la distribución de probabilidad normal, sino la distribución de probabilidad t de student. Se la utiliza en test de hipótesis, en la prueba de t de student para comparar la media de dos muestras y para construir intervalo de confianza cuando se dan las tres condiciones citadas arriba, ¿sí? A diferencia de la construcción de una distribución normal, donde se necesitan dos parámetros, la media y el desvío estándar, ¿sí? En la construcción de una distribución t de student se necesitan la media y los grados de libertad. ¿A qué llamamos grados de libertad? Bueno, a n menos 1. El tamaño de la muestra menos 1. Y la tabla justamente nos va a indicar eso. Ahora vamos a ver la tabla. Vamos a ver una tabla que es esta, donde acá tenemos grados de libertad, acá tenemos ciertos intervalos
de confianza y acá tenemos, como siempre, probabilidades. Pero volvamos. Entonces, se dan tres condiciones, ¿sí? Que sea normalmente distribuida, que n menor o igual a 30, que la desviación estándar de la población sea desconocida, ¿sí? Y vamos a usar para calcular las probabilidades los grados de libertad que no necesitábamos, ¿sí? En la distribución normal. Entonces, vamos a ver qué características tiene. La distribución T-de-Student es simétrica. Tiene media cero, al igual que la distribución normal. Es más dispersa que la normal. Van a ver que es más achatada y más dispersa. Tiene más dispersión. Y la varianza de una distribución T-de-Student se puede calcular de esta forma. La varianza de X es igual a los grados de libertad, que es n-1, ¿sí? Dividido n-1 menos 2, ¿sí? Esto siempre para grados de libertad mayores a 2, si no nos da 0. Su dispersión se reduce a medida que aumentan los grados de libertad, o sea, a medida que aumenta n, porque el grado de libertad es n-1, pero a medida que aumentan los grados de libertad, la dispersión, ¿sí? Esa chatura que tiene, ¿sí? Esa amplitud de dispersión que tiene, se reducen, ¿sí? Y ahí es que va tendiendo justamente a la normal. Y para una distribución con grado de libertad mayor a 3, ¿sí? O sea, esto, grado de libertad mayor a 3, la distribución ya es simétrica. Ya es simétrica. Acá tenemos la tabla de probabilidades de student, donde acá tenemos los grados de libertad, que es n-1, acuérdense. Después lo vamos a ver en R, ¿sí? La confianza, ¿sí? Que queremos utilizar. Y para muestreo vamos a usar casi siempre tres valores críticos de T. Para calcular en R necesitamos tres parámetros. El cuantil que buscamos, ¿sí? O sea, qué proporción o porción, ¿sí? O porcentaje, si ustedes quieren, de la distribución queremos que esté adentro. Los grados de libertad, ¿sí? ¿Y de qué lado de la curva vamos a buscarlo? Si es true es del lado izquierdo, si es de la curva, si es false es del lado derecho. Esto de acá se puede llegar a obviar también, ¿sí? Ven que dice lower tail, true. Es la parte baja, lower, de la distribución. Lo que vamos a obtener son estos valores. O sea, aplicando estas fórmulas, que ahora lo vamos a hacer, vamos a obtener estos tres valores de T. Vamos entonces nuevamente a R. Acá, valores T. Para calcular el valor crítico T, vamos a usar estos tres. Vamos a usar esta función, Qt. Vieron que antes era QNorm para la normal. Bueno, acá es Qt. Qt. Qt para el 99% de los casos, ¿sí? Con 20 grados de libertad, o sea, DF es degree freedom, ¿sí? Grados de libertad, ¿sí? Igual a 20. ¿Qué quiere decir? Que la muestra tiene 21 casos, porque los grados de libertad son n-1. Bueno, voy a borrar acá abajo y vamos a hacer. T es 2,527977, que podríamos llegar a redondear en 2,53. ¿Sí? 2,53.
Cuando queremos el 95% adentro, también con los mismos grados de libertad, T es 1,724718, o sea, 1,72. Y cuando queremos tener el 90% adentro, ¿sí? Vamos a tener el valor de 1,32. T va a ser 1,325, que es lo que tenemos exactamente acá, 1,33. Lo redondeé yo. Casi termino. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Sí? Vos después querés que salgamos, que veamos una serie, una peli. Eso. ¿Eh? ¿Vemos? ¿Te enciendo la luz? No. Está terminado. Bien. Bien. Si queremos hacer el camino inverso, vamos a ver para calcular probabilidades, ¿sí? Y no ya puntajes T. Probabilidades bajo la curva T, dado cierto valor crítico y cierto grado de libertad. Como la curva es simétrica, no necesitamos especificar de qué lado de ella queremos que la puntuación T. Vamos a usar esta función. En vez de Qt, PT. P de probability. T de student. Probabilidad de T de student. ¿Sí? Y vamos a usar, por ejemplo, ¿sí? Estos valores T de student. Estos son tres valores T. Tres valores T con 20 grados de libertad. Vamos entonces a R, borro acá abajo y vamos acá. Como ven, PT 2,52 nos va a dar 0,91, este 0,95 y este 0,9, ¿sí? Y este 0,9. Volvemos a nuestro PowerPoint. 0,99, 0,95, 0,9. Perdón, yo puse y cometí acá un error que es que, y se habrán dado cuenta, que acá me había dado 0,91, porque acá decía true en este, tiene que decir false, ¿sí? Entonces vamos, ya le puse false, y ahora sí me da 0,99, que es lo que tenía que dar, acá 0,95 y 0,90, ¿sí? De vuelta, con estas puntuaciones T, ¿sí? Yo obtengo el 99% de los casos. Con esta puntuación obtengo el 95
y con la última obtengo el 90 para una muestra de 21 sujetos, por lo tanto tienen 20 grados de libertad. Volvemos. Vamos a ir a lo último, ¿sí? De este repaso, que agrega como algunas nociones que es importante que las sepan y seguramente muchos de ustedes ya las conocen, ¿sí? Pero ya que estoy, las agrego. Vamos a definir qué es un parámetro poblacional. El parámetro poblacional, que es esta letra así griega teta, ¿sí? Es el valor poblacional desconocido que se quiere averiguar. Puede ser un promedio, mu, puede ser un total, puede ser un desvío estándar, puede ser una proporción, puede ser otros valores que se quieran averiguar. Y genéricamente lo vamos a llamar teta, que es el parámetro poblacional. Llamamos parámetro cuando hablamos de población. Por el contrario, hablamos de estadístico cuando hablamos del valor que sale de una muestra. Yo tengo una muestra, le calculo ciertos valores, como por ejemplo, les calculo un promedio, un total, un desvío estándar, una proporción, y a eso lo llamo estadístico, cuando son muestrales. Cuando son poblacionales son parámetros. Entonces, valor muestral que se utilizará para estimar el parámetro poblacional. Estimador. Ven que está teta con este cosito acá arriba. ¿Qué es un estimador? El estimador es la fórmula para calcular el estadístico muestral que se utilizará para estimar el parámetro poblacional. Es una fórmula que yo voy a usar para transformar, para estimar desde acá hasta acá. De acá hasta acá. Es una fórmula, ¿sí? Y hay distintas fórmulas, distintos estimadores. Por ejemplo, para un promedio no hay uno solo, un estimador solo. Hay varios estimadores para calcular un promedio, ¿sí? Hay varios estimadores para calcular, por ejemplo, una varianza, un desvío estándar o una proporción, ¿sí? Hay varias fórmulas, ¿sí? Lo que buscamos, y vamos a ver más adelante, no ahora en este video, sino en clase, es que esos estimadores tengan una característica principal, que sean estimadores insesgados, insesgados, ¿sí? Ya vamos a entender qué significa estimador insesgado, ¿sí? Significa que ese estimador bien utilizado le da, ¿sí? Perdón, desde acá de la muestra, ¿sí? Podamos estimar, ¿sí? Los valores poblacionales. Yo creo que antes lo dije a la inversa. De acá salir hasta acá, no. Es de la muestra salir a la población. De un estadístico, estimar el parámetro, ¿sí? Y estimar, ustedes ya saben lo que es un procedimiento inferencial a través del cual se calcula el parámetro poblacional a partir de un estadístico muestral, utilizando un estimador. O sea, utilizando una fórmula, voy a estimar desde el estadístico muestral un parámetro poblacional. Estimación puntual. Ya con esto vamos casi cerrando. Estimación puntual es el valor que se obtiene a partir de la estimación del parámetro poblacional mediante el estadístico muestral. ¿Qué es una estimación puntual? Bueno, es el valor que yo obtuve en mi muestra, ¿sí? Que lo voy a usar para estimar cuál es el parámetro de la población. Si yo usé este, ¿sí? Estimador, ¿sí? Si yo usé este estimador, ¿sí? Para calcular, por ejemplo, ¿sí? El total de la muestra,
¿sí? Eh, Voy a hacer un procedimiento diferencial que es justamente estimar y estimar que un estimador puntual. En este caso, el estimador puntual es el de el total. Error de muestreo. Es el error que se comete al examinar solo a una muestra y no a la población completa. Como veremos, disminuye conforme aumenta n. Siempre que sacamos una muestra, tenemos un error. Siempre, siempre. Porque no estimamos no conteamos o no censamos a la población completa. Como vimos en la clase, si censamos a la población completa, no hay error. Lo que da, da. El valor que da, da. En cambio, si yo saco una muestra, ¿sí? Esa muestra siempre va a tener error, ¿sí? Con respecto, voy a sacar de esa muestra un estimador puntual, pero ese estimador puntual va a tener un error. Más menos tanto. No sé, más menos 2 años, más menos 3 kilos, más menos tanto. Ese va a ser el error de muestreo. Margen de error. Es la diferencia probable que existe entre el valor poblacional que se quiere medir y el valor que se obtiene a partir de la muestra seleccionada. De vuelta, el margen de error es la diferencia probable, porque trabajamos con teoría de la probabilidad, es la diferencia probable que existe entre el valor poblacional que se quiere medir. Yo quiero medir un promedio poblacional y pónganle que lo sé, que es 30 años, ¿sí? Y el valor que se obtiene a partir de la muestra seleccionada. Yo saqué una muestra, ¿sí? Que me dio que la media es 29, ¿sí? Entonces, el margen de error es 1. 30 menos 1 es 29, ¿sí? O 30 menos 29 es 1, que es el margen de error. Margen de error siempre va para arriba y para abajo. Es más menos. Más menos, ¿sí? 1. O más menos 2, o más menos 3, o más menos lo que sea. Eso va a ser el margen de error. Estimación por intervalo. Intervalo o rango con un valor mínimo y máximo estimado, donde se encuentra el parámetro desconocido con una confianza dada. Se obtiene a partir de restarle y sumarle a la estimación puntual el margen de error que habíamos visto acá. Yo saco una estimación puntual, ¿sí? Saco una estimación puntual. Esa estimación puntual tiene un error hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo voy a construir lo que se llama límite inferior del intervalo. Hacia arriba es el límite superior del intervalo, ¿sí? Entonces un intervalo, ¿sí? Una estimación por intervalo de confianza, lo que me da es como una reglita donde hay un límite inferior, la estimación puntual, ¿sí? La estimación puntual y el límite superior. Ese trecho entre el límite superior y el límite inferior y el límite superior y la estimación puntual que está en el medio es lo que llamamos intervalo, ¿sí? De confianza. Y es lo que hacemos cuando hacemos una estimación por intervalos. Si ustedes pueden ver acá abajo, en este grafiquito, ¿sí? Van a ver que la probabilidad del límite inferior es menor a, en este caso, al estadístico, ¿sí? Que estamos midiendo, ¿sí? Y que es menor a su vez al límite superior, esto es un intervalo, esto es un intervalo, es igual a 1, que es la probabilidad 1, menos alfa, ¿sí? Que es el error, ¿sí? Que estamos dispuestos a aceptar, o el error que nos viene dado, o el error, ya lo veremos, ¿sí?
Este, o es la confianza. Esta es la confianza. Pero ya lo veremos. Yo ya quiero ir terminando con esto. Confianza es la probabilidad de que el intervalo contenga el verdadero valor del parámetro. Confianza es la probabilidad de que el intervalo, ese que es límite inferior, parámetro o estadístico, límite superior, ¿sí?, contenga el verdadero valor del parámetro. Yo tengo límite inferior, parámetro, límite superior, ¿sí? Y acá tengo la confianza, ¿sí? Que es 1, la probabilidad 1, que es toda la curva, menos alfa, que alfa acá es el riesgo o probabilidad de error, ¿sí? 1 menos alfa podría ser 95%, 99% o 90%. Son los tres valores típicos que se usan para calcular la confianza, ¿sí? 90%, 95% y 99%. Quiero hacer, por último, una explicación heurística de qué entendemos por esto, por intervalo de confianza, ¿sí? Si extrajéramos muestras de nuestra, si extrajéramos muestras de nuestra población una y otra vez y con cada una de ellas construyéramos un intervalo de confianza de este tipo, esperamos que un determinado, ¿sí?, porcentaje, 1 menos alfa, por ejemplo 95%, de esos intervalos contengan el valor verdadero del parámetro de la población. Y acá está. Supongamos que cada rayita, ¿sí?, es una muestra que perdón, sacamos 100 rayitas, 100 muestras, 100 muestras. Y a cada una le calculamos el promedio, ¿sí? Y con ese promedio, aparte, con cierta operación, que ya vamos a ver más adelante, le calculamos el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Y le calculamos el valor, por ejemplo, el promedio. Acá hay 100 muestras con las que construimos 100 intervalos de confianza, con límite inferior, promedio y límite superior. Esperamos, cuando hablamos de confianza, que, por ejemplo, ¿sí?, el 95% de esos intervalos contengan el valor verdadero, o sea, el parámetro de la población. El parámetro de la población. Y 5% no. Y 5% no. ¿Sí? Y lo van a ver en las rayas negras y rojas. Las rayas negras, fíjense que acá está el valor de la población, mu, es la media, mu es la media, que es esta línea de acá, ¿sí? Fíjense que sacamos 100 muestras y con cada muestra construimos un intervalo de confianza de este tipo, ¿sí? Límite inferior, estadístico, límite superior. Hay 99 de estas rayitas que son grises, 95% de estas rayitas, perdón, que son grises, que contienen adentro el parámetro. Fíjense, por ejemplo, en esta que voy a mostrar acá. Fíjense que está muy arriba. No importa. Puede ser que el valor, la media, me cayó acá, en este lugar. No importa. El límite inferior está, ¿sí?, contiene, ¿sí?, el intervalo completo del límite inferior y límite superior contiene a la media poblacional. Y acá, por ejemplo, uno que está más arriba, o otro, que está más abajo, ¿sí?
este que está más abajo, no importa, el límite superior y el límite inferior, este intervalo contiene al parámetro poblacional. Entonces, el 95% de estas estimaciones, de estos intervalos, contienen al parámetro poblacional, pero hay 5% que son las rayas rojas que están acá, afuera, ¿ven? O acá abajo, que no contienen el parámetro poblacional. Entonces, redondeemos, ¿sí? La confianza es la probabilidad de que el intervalo contenga el verdadero valor del parámetro. Eso es la confianza. ¿Cómo se obtiene? A partir de 1, que es el total de la curva, menos el riesgo o probabilidad de error, ¿sí? Si yo quiero un 95% de confianza, hago 1 menos 5, ¿sí? Es 95. O 1 menos, perdón, 0,5 y 0,05. 0,05 es 5%, ¿sí? 1 menos 0,05, ¿sí? Me va a dar 0,95, o sea, 95% de confianza, que implica que 95% de estas rayitas, de estos intervalos, van a contener el valor verdadero de acá. Y 5% restante, o sea, 0,05, no lo van a contener. No lo van a contener, que son las rayitas rojas. ¿Sí? Ahora, una cuestión muy importante en el muestreo. Yo nunca, como no conozco a la población entera y por eso hago una muestra, porque si conociera a la población entera y llegara a la población entera, eh, haría un censo, pero como no tengo esas posibilidades por las razones que ya vimos, hago una muestra y saco un intervalo de confianza de esa muestra. No hago 100 muestras, nunca, saco una muestra yo solo y hago un intervalo de confianza, ¿sí? Ahora, yo nunca voy a saber si ese intervalo de confianza contuvo o no contuvo al parámetro poblacional. Nunca lo voy a saber. Por eso hablamos de probabilidades. Por eso hablamos de probabilidades. Por eso decimos que con el 95% de confianza, o sea, 1 menos 0,05, el 95% de confianza, ¿sí? Mi valor, mi intervalo de confianza va a contener al verdadero valor del parámetro, pero no lo voy a saber. Eso es fundamental en muestreo. No lo voy a saber. No voy a saber si le erré o no le erré. Y esta es la última, mecanismo por el cual se seleccionan al azar, ¿sí? N objetos de una población sin permitir manipulación del seleccionador, excepto la asignación de probabilidades de inclusión. O sea, ¿cómo elijo? Yo voy a sacar una muestra. ¿Cómo elijo a los sujetos? Bueno, hay un montón de métodos. Hay tablas de números aleatorios, se puede hacer en Excel con la función igual, aleatorio, paréntesis, paréntesis. Se puede hacer de otras maneras también. Hay un montón de métodos para seleccionar justamente a los sujetos a los que voy a muestrear. Bueno, y con esto terminamos el video. Yo sé que es mucho, que es mucha información, pero les voy a pedir, por favor, ¿sí? Que lo vean antes de la clase del miércoles. Y antes, en lo posible, que sea el lunes, qué sé yo, porque antes, el mismo día, va a ser ver todo esto, más todo lo que vamos a ver después, es mucho, es mucho. Y yo quiero el miércoles sí o sí llegar a ver ejercicios que tendríamos que haber hecho la vez pasada. El tema es que en las cortes anteriores se veía el módulo de muestreo estaba al final de epidemiología.
con lo cual tenían como 6 clases previas de métodos estadísticos donde veían mucho de esto. Como en este semestre no sé bien la razón, ¿sí? Se mandó el módulo de muestreo al principio de la materia, ¿sí? De elementos de epidemiología. No, ustedes no tienen la chance o la ventaja, y yo tampoco, de que hayan visto bastante de todo esto con GEMI. Con GEMI van a ver también teoría de la probabilidad, pero aplicada más para otras cosas, ¿sí? Para test de hipótesis. Pero nuevamente, yo me veo obligado también en la necesidad de armar este video y de tratar de ir apurando las cosas, porque se puso este módulo al principio de la materia y no al final de la materia de epidemiología. Así que bueno, habitualmente ya en la primera clase, de hecho, hacíamos hasta 3 ejercicios. Este, y mi intención es con ustedes en la clase que viene este miércoles ya hacer ejercicios, ¿sí? Por eso necesito que vean este video y que traten de entenderlo, comprenderlo, ponerle pausa cuando no entienden algo, rebobinarlo un cachito, ¿sí? Pero es necesario que se entienda todo esto que yo estuve dando. Así que bueno, les mando mis saludos. Este, y bueno, espero que se haya comprendido lo mejor posible. Se hace lo que se puede. Bueno, gente, nos vemos entonces el miércoles. Les mando muchos saludos a todos y a todas.